en la que la doctora Adriana Yolanda Flores Castillo nos estará acompañando con la conferencia Las heroínas que caminan con la historia, las mujeres del Paseo de la Reforma. Sean todos y todas bienvenidos. Antes de dar inicio a esta charla, le cederé el uso de la voz al doctor Jorge Pascasio Bringas, director del Instituto de Investigaciones Jurídicas, no sin antes señalar que también nos acompaña la maestra Verónica Tondopó, secretaria académica de nuestro instituto. Doctor Jorge, le cedo el uso de la voz para las palabras de bienvenida. Muchas gracias, doctora. Es un gusto, como siempre, poderles saludar y a todas y a todos, de verdad es un privilegio de poderme dirigir, obviamente, a nuestra secretaria académica, a nuestras distinguidas maestras y maestros, y obviamente a nuestros alumnos, en el cual pretendemos el día de hoy que puedan tener esta interacción académica con el tema las heroínas que caminan con la historia, las mujeres del pasado, del paseo de la Reforma. Eh, esta plática me corregía nuestra gran ponente, la doctora Adriana Flores, quien le agradecemos mucho su disposición y obviamente el que pueda liderar esta plática. Ella me corregía, es una plática, no es una conferencia, pero yo le añadiría que también es una clase en la cual vamos a todos nutrirnos de los conocimientos de la doctora Adriana. Pero bueno, esta plática la realizamos en el instituto y obviamente el núcleo académico que preside la doctora Adriana en el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer. Eh, es muy importante que nosotras podamos, al comienzo, cambiar de principio, cambiar nuestro lenguaje incluyente, pero también reconocer la gran labor que hacen las catedráticas y los catedráticos y en nuestra historia nos va enmarcando. Creo que hoy que es una gran oportunidad que nos da la doctora Adriana de poder conocer y poder profundizar en el tema y sobre todo hacer un análisis crítico de cómo nuestra historia nos ha marcado el camino y cómo estamos actualmente. Déjenme decirles que por la mañana tuvimos un evento del Tribunal Electoral en el cual tocaron el tema sobre violencia política de género. Y si algo reconozco de este evento, aparte de la información y de la sensibilización que se busca con esta clase de actos, es también el poder de convocatoria que pudimos visibilizar los que estuvimos hoy presentes por la tarde. Hasta donde yo recuerdo, no habían estado todos los sectores, instituciones públicas y sociedad organizada. El día de hoy observé esa situación, así que pues bueno, en ese marco, lo más importante es que la doctora Adriana Flores nos pueda compartir todos los conocimientos y voy a acatarme a lo que ella me dijo. Esto es una plática, no es una conferencia magistral, pero yo le agregaría, esta es una gran oportunidad de poder tener una cátedra en la cual podamos interaccionar todos. Pues sin más ni más, lo más importante es escuchar a la doctora Adriana Flores. Yo les agradezco la presencia y a nuestros alumnos, invitarles a que escuchen, a que reflexionen sobre todos estos conocimientos y que participen. Este evento es dirigido hacia ustedes y es por ustedes. Por favor, úsenlo de la mejor manera y potencien los conocimientos de nuestra ponente el día de hoy. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Jorge. Antes de dar inicio, me permitiré leer una breve semblanza de la doctora Adriana Yolanda Flores Castillo. Ella es licenciada en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Chiapas, maestra en Historia del Derecho y de las Instituciones por la Universidad Complutense de Madrid y doctora en Derecho por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Autónoma de Chiapas. Durante el periodo 2004-2010, laboró en el Instituto de Investigaciones Jurídicas, se desempeñó como de la UNAM y se desempeñó como profesora visitante del Visiting Scholar del Institute of Latin American Studies de la Universidad de Texas en Austin. Actualmente es profesora e investigadora del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNACH y fundadora del mismo.
Forma parte del Sistema Estatal de Investigadores de Chiapas desde el año 2015 y pertenece al Sistema Nacional de Investigadores de la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación, CECITI. Cuenta con el reconocimiento como perfil deseable del Programa para el Desarrollo Profesional Docente PRODEP de la Secretaría de Educación Pública y actualmente es líder del Cuerpo Académico Justicia, Derechos Humanos y Sociedad. Doctora Adriana, bienvenida y muchas gracias por este espacio que permite para compartir su conocimiento en el área. El micrófono. Al contrario, muchísimas gracias a la doctora María José por esta presentación y por leer mi semblanza, pero principalmente quiero dirigirme al agradecimiento a todas y a todos ustedes por acompañarme esta tarde. La verdad es que agradezco su tiempo, su apoyo en esta breve cápsula histórica. No sin antes agradecer la invitación especialmente del señor director del Instituto de Investigaciones Jurídicas, el doctor Jorge Pascasio Bringas, que es no solamente director, sino también un gran amigo de mi persona. A la secretaria académica, dado porque tengo que hacer bastante protocolaria, a la maestra y amiga también Verónica Tondopó, y por supuesto a mis colegas que me acompañan hoy, que me da muchísimo gusto verles, y a las estudiantes y al público en general que pues me apoyan con su tiempo y está en este momento. Pues bien, yo creo que vamos a comenzar, no sin antes explicarles por qué surge y por qué estamos convocados esta tarde. Yo creo que lo hablábamos con el señor director la semana pasada, por supuesto que todo este boom de los eventos que hicieron diferentes o diversas instituciones y que todavía siguen haciendo y seguimos haciendo acerca del, pues en el marco pues del 8 de marzo, el 8M, ¿no? El Día Internacional de la Mujer. Y bueno, es que el instituto, pues teníamos que hacer algo y yo creo que ahora sí este proyecto, que sea el inicio de los subsecuentes años para que tengamos un panorama o una organización de esta fecha con prelación, o sea, con una calendarización previa y que aportemos de mujeres a mujeres y también, por supuesto, de hombres a hombres, que eso no sea la exclusión sino involucrarnos todas y todos del instituto, que todas tenemos mucho que aportar. Pues bien, ¿cómo surge esto? Surge que hablar de las mujeres que conforman las estatuas que conforman que están instituadas en el Paseo de la Reforma, es porque hace un mes y medio aproximadamente, estando en una reunión con colegas también investigadoras de la UNAM, de IJ UNAM, pues nos sorprendió que entre nosotras realmente éramos como, sin llegar a acercarnos a leer la placa y tal, era de a ver quiénes eran. Y pues nos dimos cuenta que muchas de ellas no las teníamos en el radar. Y entonces dije, bueno, pues yo creo que verlas y hacerles honor, ya están ahí, y entonces en alusión al 8M, por supuesto que todo esto va de la mano, y dijimos, pues bueno, yo creo que es un muy buen tema de hablar. ¿Por qué el papel y por qué las mujeres? Yo creo que hablar hoy de derecho, y antes de que empiece con ellas, hablar hoy del derecho mexicano o de los conceptos que conforman el derecho mexicano como tal, y podemos tener muchísimos conceptos, lo damos por hecho. Hablar de democracia, hablar de feminismo, hablar de todo, de muchísimos conceptos, ¿no? Pero lo tenemos tan asumido que no nos ponemos y no nos damos una pausa y vemos y analizamos el por qué surgen y cómo surgen. Hablar de la construcción de la historia del derecho mexicano y cómo está hoy conformado el derecho mexicano es poder entender toda esta evolución y toda esta trayectoria de los momentos que ha tenido México hoy ya como Estado, como nación, y que por supuesto, el papel de la mujer ha sido muy importante. Los movimientos sociales, políticos, culturales que ha tenido, la independencia, las reformas, la revolución y todos estos, y por supuesto todas estas mujeres que han sido pioneras en cada una de las áreas de conocimiento. Hablar hoy de estas que mencionaré es únicamente de las que están en el Paseo de la Reforma, pero no, quiero aclarar que no solamente son ellas las que conforman la historia de esta construcción del Estado mexicano, sino que son muchísimas más, pero me limitaré a ello. Voy a compartir, permítame por favor, voy a compartir unas diapositivas.
¿Me pueden confirmar que sí la ven, por favor? Ahí ya vemos. Sí se ve. ¿Mm? A ver, permítanme. Pues bien, efectivamente lo puse así, el paseo de las heroínas, memoria y justicia histórica, un recorrido por la construcción de la patria a través de las mujeres. Porque la construcción, como les decía hace un momento, de lo que hoy entendemos como Estado-Nación mexicano. Entonces, por supuesto que la historia es relativa, es dependiendo quién la cuenta y cómo la cuenta, ¿no? Pero ahorita es como darle el papel de la importancia de su participación que han participado las mujeres en cada uno de esos momentos. Pues bien, pues recordamos que la historia de México pues también ha sido construida por mujeres, por supuesto, pues podemos mencionar valientes, sabias, firmes y por supuesto con mucha visión, que han sido visionarias. Y aunque durante mucho tiempo pues sus nombres y sus luchas y sus aportaciones, por supuesto que habían estado en el silencio, yo creo que ahora ya estamos en el momento de darle, de valorarlas y reconocerlas. Pues bien, resulta conveniente aprovechar este espacio para reconocer este proyecto que se consolidó, que ha sido consolidado como el Paseo de las Heroínas en la Ciudad de México y que también nos invita a dar un paseo si no las conocemos, pues, o no conocemos esta parte de la Ciudad de México, pues dicho sea de paso que los invito a que lo hagan. Estos monumentos, pues por supuesto que narran la historia de, como lo he mencionado, de espacio público, pero que en mucho tiempo estuvieron dedicados casi exclusivamente a las figuras masculinas. Sin embargo, pues las mujeres siempre estuvieron ahí de una u otra manera, en la lucha, en la resistencia, en la construcción de la patria y por supuesto que en la transformación social. Porque como sabemos, tanto el derecho como la sociedad ha evolucionado, va evolucionando y seguirá evolucionando y por lo mismo va de la mano. El Paseo de las Heroínas surge precisamente, o sea, nos preguntaremos cómo surge, pues surge como un acto de justicia histórica y pues colocar en el corazón de la ciudad los nombres y rostros de quienes también forjaron nuestro país. Más que un conjunto de monumentos, sin decir más, este espacio puede leerse como una línea, como una radiografía del tiempo en la historia de México, narrada, por supuesto que a través de las mujeres y del papel que han hecho ellas, donde cada una, por supuesto, va a venir a representar pues un momento clave, un momento preciso, un momento indispensable o único del desarrollo, por supuesto, político, social, cultural del país. Por supuesto que, ¿qué pasa? Pues en el 2020 surge esta idea justamente en el tema de la pandemia. Se inaugura el Paseo de las Heroínas con la develación de la escultura. La primera que sale a la luz es Leona Vicario. Y bueno, nos detendremos más adelante acerca de su persona. Y son 3 años después, en el 2023, que se concluye este recinto ya como tal, con las 3 esculturas más grandes, más, o sea, no más grandes, sino de 13 mujeres más que contribuyen al país. Y como lo menciono, o sea, el silencio histórico, históricamente, y ya lo había mencionado, el espacio público y los monumentos fueron narrados una historia dedicada exclusivamente a figuras masculinas y bueno, pues las mujeres han sido renegadas. Empecemos pues con alguien que nos representa desde el momento del pensamiento novohispano, quien es Sor Juana Inés de la Cruz, o sea, como todos sabemos y todos ya lo estudiamos en algún momento, fue una de las figuras intelectuales más sobresalientes del virreinato de la Nueva España. Una de las voces más lúcidas del pensamiento pues autodidacta. Su obra se distinguió por esta profundidad filosófica, por el rigor teológico, por supuesto, y la brillantez literaria que la colocan como referente indispensable de la literatura en lengua española. Como sabemos, desde muy temprana edad pues se manifestó
pues en un extraordinario talento para el estudio. Y obviamente ella le apuesta su ingreso a este convento, al convento de San Jerónimo. ¿Por qué? Porque se da cuenta que es el único lugar en donde le va a apostar por poder hacer lo que realmente a ella le gusta, que es las letras, que es el estudio, y que obviamente es una sociedad totalmente que esos rubros del estudio de las letras era únicamente para los hombres. Entonces, se pone en este momento de convento, se ingresa y estudia y se dedica. Yo creo que a Sor Juana Inés de la Cruz la podemos reconocer como la representante de la defensora de la aportación sobre el derecho de la educación. Su defensa del derecho de las mujeres al saber constituye uno de los aspectos, por supuesto, y para mí lo tengo muy claro, más significativos de su legado. En la respuesta que ella le da a Sor Filotea de la Cruz, o sea, Sor Juana argumentó con solidez en favor del acceso femenino a la educación, llegando a cuestionar, por supuesto, los límites impuestos por su tiempo y obviamente, pues, este posicionamiento, ¿no?, de su postura sobre la educación no fue solo un acto intelectual, sino también una afirmación de ética de la capacidad intelectual de las mujeres. En el siglo ya XIX, más adelante, vamos pasando por el tema de la gestación de la independencia. Como siempre se los digo a los alumnos de Historia del Derecho, de la Historia del Pensamiento, de otras materias, que ahorita estamos dando género y derechos humanos, la historia, creo que lo importante de la historia no solamente es aprenderse las fechas y los nombres como mecánicamente, sino más bien es ir relacionando los sucesos y qué es lo que se está sucediendo. Al hablar de este momento de la independencia o hablar de este momento de la historia de lo que hoy conocemos como México, en su momento la Nueva España, ¿qué es lo que está pasando en la independencia? O sea, en estos años más bien. Hoy estamos hablando, pues, por supuesto, principios de 1800, pero los finales de los 1700, o sea, por supuesto que fue un boom del movimiento de corrientes, de movimientos sociales, de movimientos políticos, ¿no? De toda esta parte de la ilustración y de las nuevas ideas, y qué es lo que estaba pasando con el vecino, o sea, con el vecino en finales de 1700, con el botín del Té, y bueno, lo que lleva a la revolución, a la independencia de las 13 colonias, pero no solamente eso, sino también en Francia, la Revolución Francesa, el tema de los derechos del hombre, que surge con eso de la Revolución Francesa, los derechos del hombre, la caída del absolutismo y obviamente esta parte del poder que se lleva al pueblo, todas estas ideas y estos cambios tan radicales, pero no es aislado, porque para finales de 1700 estamos entrando a principios de 1800, ¿y qué es lo que está pasando en España? 1804, Napoleón está invadiendo España con las intenciones y que por supuesto que esto llega a repercutir a lo que es en ese momento la Nueva España. Entonces, así empieza a gestarse, y aquí vemos en las pantallas a tres emblemáticas mujeres que representan, por supuesto, este movimiento social político de nuestra historia. Son tres mujeres con muchísima visión, son tres mujeres letradas, son tres mujeres que realmente salen de lo común, ¿no? Y por supuesto son tres mujeres que tienen esposos importantes y que son conocidas como a veces, con algunas, o sea, en principio como Josefa Ortiz de Domínguez, en vez de decir Josefa Ortiz Telles Girón, que ya estamos modificando, o sea, porque es la parte de ella, y que aportaron y que realmente fueron dando pasos gigantescos. Me concentraré en la primera, y bueno, como todos saben, es una de las figuras pues más decisivas en el proceso que da origen a la independencia de México, y pues conocida históricamente como la corregidora, ya sabemos que es la esposa del corregidor, y su participación pues llegó a trascendió el ámbito, por supuesto, del doméstico, el estipulado, el natural, el normal en esa sociedad, que yo creo que acá puede hacer un paréntesis de que tener mucho ojo, o tener cuidado más bien, con qué lente o con qué lupa se está viendo el momento histórico.
Si no podemos caer en la parte del anacronismo, o sea, yo creo que tenemos que tener todo el contexto, conocer todo el contexto social, político, cultural, económico y tal, para poder dar una opinión de ellas. Desde su posición, por supuesto, en Querétaro, Josefa Ortiz colaboró activamente en los grupos y pues insurgentes que planeaban el levantamiento que conocemos de 1810. Su intervención resultó crucial cuando al descubrirse pues la conspiración pues logró advertir a los insurgentes el inminente peligro que llevaba. Y obviamente su acción, esa acción que llevó ella, pues le permitió adelantar el inicio del movimiento armado encabezado por Miguel Hidalgo. Creo que Josefa Ortiz representa una temprana expresión de ciudadanía activa, con eso me quedaría, en la que la defensa de la soberanía y la libertad se antepuso a los riesgos personales, porque por supuesto que se llevaron muchísimos riesgos hasta de su persona, ¿no? Políticos. Pues bien, Leona Vicario, pues se le declara y se le conoce como benemérita y dulcísima madre de la patria desde 1842. Es una mujer que fue periodista, que fue mensajera, que apoyó, por supuesto, que apoyó con su economía personal, o sea, un apoyo financiero. Fue intelectual, fue activista social y una notable heroína de la independencia de México. Hablar de Leona Vicario es hablar de, me quedaría con algunos adjetivos como convicción, como valentía y compromiso. Por supuesto, compromiso con la libertad que luchaba y buscaba para su patria. En un tiempo en que, por supuesto, la participación de las mujeres en la vida pública era limitada, o sea, es lo que les digo, que hoy estar sentadas acá, hablarnos o tener esta participación pública, tener el derecho del voto, tener el derecho de la educación, tener el derecho de la salud, el poder decidir sobre nuestro cuerpo es tan natural que lo tenemos ahora, pero yo creo que han sido todas estas mujeres parte fundamental de esa historia y de esa permisibilidad que hoy nosotras podamos estar acá. Pero nosotras no en el sentido egoísta, no en el sentido en contra de los varones, sino más bien de esta unificación de la lucha y el querer una mejor sociedad y una mejor democracia real, ¿no? Porque hablar de democracia, por supuesto, cuando surge la democracia, es, bueno, podemos discutir o más bien desviarnos, pero hablar de una verdadera democracia todavía lo podemos hoy analizar y todavía quedar muchos pendientes de una verdadera democracia de hombres y mujeres. Pues bien, Leona Vicario, como sabemos, pues colaboró con el movimiento insurgente como informante, llegó a pasar información, fue mensajera y el apoyo financiero, perdón, fue mensajera y apoyó con su economía personal. De hecho, entró en tal disputa esta parte con su tío, quien es el que llevaba toda la parte como albacea de sus bienes. Se casa con Andrés Quintana Roo, que fue como también otra noticia muy sobresaliente que les movió al tío. O sea, ¿por qué? Porque el papel que fungía Andrés Quintana Roo en esa parte del despacho del tío. Y bueno, son todas estas acciones que llevó Leona Vicario le costaron la persecución, la cárcel y por supuesto la confiscación de sus bienes. Sin embargo, lejos de todo esto, de echarse para atrás, lejos de resistir, pues reafirmó su postura política y defendió su declaración de luchar por una emancipación de la Nueva España. Su participación, sin duda alguna, va a demostrar que la independencia de México no se llegó a gestar únicamente en los campos de batalla, no solamente en los tiros, no solamente en el enfrentamiento, sino también en las redes de comunicación, en las estrategias y por supuesto en los apoyos, estos apoyos invisibles, donde las mujeres desempeñaron por supuesto un papel crucial. Si alguien está interesado en saber un poco de Leona Vicario,
el juicio político de Leona Vicario, junto con el de otros insurgentes, está comprendido aquí en este libro de Juicios y Causas Procesales de la Independencia Mexicana, que yo llevé a cabo, escribí el juicio político de Leona Vicario y me gusta mucho particularmente este episodio de su vida. Pues bien, y bueno, Gertrudis Bocanegra, yo creo que aquí, como lo pongo, una dignidad ante el sacrificio. ¿Por qué? Porque pues fue una mujer, se le conoce como fue una mujer novohispana que llegó a apoyar el movimiento insurgente durante la independencia de México. Ella es originaria de Pátzcuaro. Y bueno, asumió con muchísima claridad el tema del significado político del movimiento insurgentes. Se integró activamente en las redes de apoyo y estaba convencidísima de la necesidad de transformar el orden colonial, o sea, de darle este boom. Cuando ella es descubierta por las autoridades del virreinato, fue también detenida, fue al igual que con las antecesoras que he mencionado, fue detenida e interrogada, pues con severidad, con una severidad brutal también, para que delatara a los insurgentes. Su negativa a traicionar a sus compañeros, pues confirmó la coherencia entre sus principios y, por supuesto, su conducta. Su figura ocupa un lugar relevante en la memoria histórica porque encarna una dimensión, yo creo que lo llamaría particularmente compleja de la guerra, la de quienes aún después de la pérdida familiar, porque ella se involucra más cuando muere su esposo, decidieron pues permanecer firmes en la lucha. Muchísimas otras, podríamos haber echado un paso para atrás, ¿no? Después de la muerte del esposo, después de no tener ese apoyo, y ella pues no. Gertrudis Bocanegra representa la dignidad ante el sacrificio, la conciencia política asumida pues con una responsabilidad 100%, con esta responsabilidad y con una participación activa de las mujeres en uno de los procesos, por supuesto, que llegaron a forjarse para nuestra nación. Ya en el siglo XIX, con la Reforma, obviamente es una radiografía nada más, y menciono y vuelvo a reiterar, son estas mujeres que están mencionadas en este paseo. Margarita Maza, Parada, y Agustina Ramírez Heredia, pues la primera se conoce que obviamente fue una figura relevante en la consolidación de lo que ya es la República durante el siglo XIX mexicano, y aunque con frecuencia se le ha reconocido únicamente con su vínculo con Benito Juárez, es otra que también, por supuesto, por el tema ahí del esposo, su trayectoria permite reconocer a una mujer que asumió responsabilidades políticas, familiares y públicas en uno de los periodos más complejos de la historia nacional. Durante los años de guerra, pues la intervención francesa e inestabilidad institucional sostuvo con firmeza la defensa del proyecto republicano liberal. Su actuación adquirió especial relieve durante la intervención francesa, cuando acompañó desde el exilio la causa republicana. Entonces, pues obviamente desde los Estados Unidos, ella llegó a desarrollar tareas de representación, de organización y apoyo al gobierno juarista, además de mantener la presencia pública que contribuyó a fortalecer la legitimidad moral de la República en un contexto adverso. Agustina Ramírez Heredia es una figura emblemática del patriotismo republicano en México del siglo XIX. Ella es originaria de Sinaloa y su nombre pues ha quedado inscrito en la memoria nacional por el profundo sacrificio personal, que no cualquiera, esto sí realmente es fuera de lo, pues hay que mencionarlo, todas hicieron un papel bastante importante aquí. Ella pues defiende la República durante la intervención francesa. La historiografía y la memoria cívica pues la recuerdan como la madre que llega a entregar a 12 de sus 13 hijos al servicio de la causa.
O sea, no es cualquiera. Yo creo que todas las que somos madres, pues podríamos considerar seriamente uno, pero ya 12 de los 13, pues ya son pues otras ligas, ¿no? Y las entrega para el apoyo del gobierno de Benito Juárez, y pues este gesto es lo que realmente la convierte como el símbolo de entereza, de dolor y de compromiso, un compromiso real pues con la nación. No cabe duda pues que su figura pues resulta especialmente significativa porque representa una forma de participación femenina que, aunque no se desarrolló desde el mando militar o la tribuna política, sostuvo moralmente la defensa del país en uno de los momentos más críticos. Pues en ella se condensan el sacrificio familiar, la conciencia patriótica y por supuesto esta dimensión humana de la guerra, recordándonos que la construcción de la República también se sostuvo en fortaleza de mujeres que enfrentaron pues estas pérdidas inseparables sin apartarse de sus convicciones. Ya más adelante, hablando fuera de esta parte de no momentos sociales como la independencia o la república, sino más bien en la parte académica, tenemos a Matilde Montoya La Fragua. Esta señora fue la primera médica mexicana egresada de la Escuela Nacional de Medicina. Hoy lo que conocemos como la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México. Ella logró y alcanzó, pues, ella en 1887, o sea, estábamos todavía a finales de este siglo, y ya se va a empezar a gestar el tema de la revolución, pero no sin antes nos detenemos ahora con ella. Tras enfrentar numerosos obstáculos sociales, académicos y legales derivados de los prejuicios, por supuesto, naturales de ese momento de la sociedad, pues se dedicó a la cirugía obstétrica. Ella, pues la importancia de Matilde Montoya no radica únicamente en haber sido la primera médica, sino en haber demostrado que la capacidad intelectual y la excelencia académica no tienen género. Es una de las representantes, obviamente, de las que han luchado, por supuesto, por el tema del derecho de la educación. Su esfuerzo abrió camino para que otras mujeres accedieran a estudios universitarios y ejercieran profesiones que hasta entonces les eran, pues, vedadas, o sea, prohibidas. Su figura va a venir a simbolizar en este momento la ruptura de barreras estructurales y la conquista del derecho de las mujeres a la educación superior. Gracias a su valentía y perseverancia, la presencia femenina de la medicina mexicana dejó de ser una excepción para convertirse en una realidad creciente. No, esto solo es en la medicina, pero por supuesto que en todas las áreas del derecho, en todas las áreas del conocimiento, van a haber siempre una primera mujer. Y este tema hoy no nos podemos detener en cada una de ellas, simplemente son, y repito, las que están ahí mencionadas en este paseo. Pero por supuesto que, y no por eso también vamos a dejar a un lado, porque hay muchísimas más también que son muchísimas más mujeres que son muy importantes y que han formado y forjado no solamente el tema de su área de conocimiento, sino también la que es el Estado mexicano. Ya con el estallido de la revolución, tenemos a Carmen Cerdán y a Sara Pérez Romero. Estas dos mujeres se desempeñan en un momento crucial de un movimiento social bastante importante de nuestra nación. Carmen Cerdán fue una revolucionaria mexicana que trabajó contra el régimen de Porfirio Díaz en el Partido Nacional Antirreeleccionista. Recordar a Carmen Cerdán
es reconocer el valor civil y la determinación de una mujer que asumió un papel relevante en los inicios de la Revolución Mexicana. En la época marcada por la represión política del porfiriato, Carmen no dudó en comprometerse activamente con el movimiento antirreeleccionista de Francisco I. Madero. Y por supuesto ella estaba convencida de la necesidad de transformar el rumbo del país. Si bien todas las mujeres que han participado son con muchísima visión, con muchísima parte de poder, de querer cambiar este rumbo establecido, estipulado, de lo que venía de lo normal hasta en ese momento de que ellas surgen o que ellas están viviendo de la parte de la historia de México. Desde el movimiento pues antirreeleccionista, Carmen asumió tareas estratégicas también. Distribuyó propaganda, organizó reuniones clandestinas, resguardó armas y mantuvo comunicación con los líderes maderistas. Su casa en Puebla, todavía hay algunas, y si han pasado por ahí o la conocen, todavía hay algunas señales de los balazos que hubo en ese momento, esta casa, que hoy está convertida como un museo de la Revolución. Su casa pues, se convirtió en el centro de conspiración revolucionaria y precisamente el 18 de noviembre de 1910, cuando las fuerzas porfiristas rodearon la casa de los Cerdán, de los hermanos Cerdán, Carmen, pues no se ocultó. Carmen tuvo esta actitud aguerrida y aún herida, pues se llega a enfrentar y sostuvo esta resistencia junto con su familia, convirtiéndose en símbolo de determinación y valentía. No solamente dos hermanos, dos hermanas, la cuñada, la mamá, el papá, por supuesto que también estaba involucrado, pero él ya había fallecido, entonces se quedan lo que era la esposa y los hijos. Entonces, toda una familia involucrada en este cambio de la sociedad. Este episodio pues es conocido como el preludio inmediato del inicio formal de lo que conocemos como la Revolución. Por ello, Carmen Cerdán no solo es testigo de la historia, es pieza clave de su estallido. Su actuación demuestra que las mujeres no estuvieron al margen de la transformación política del país, sino más bien participaron activamente en su gestión, en su gestación, ¿no? Y de libertad, de patriotismo y de vida. Sara, bueno, como mencionamos ahí, es activista, es política y es una política mexicana y pues mejor conocida como la primera dama de la Revolución. Estuvo casada con Francisco I. Madero y trabajó a su lado en el movimiento antirreeleccionista. Sara Pérez Romero fue una figura relevante en el proceso de transformación política que marcó el inicio del siglo XX en México. Es vinculada de manera directa al movimiento antirreeleccionista y el proyecto que ya lo he mencionado, que lo llevaba a cabo su esposo, Francisco I. Madero, y su participación, por supuesto, se inscribió en un contexto en el que las mujeres aún carecían de derechos políticos formales y lo que otorga particularmente el significado de su actuación pública. Creo que pues puedo decir que su intervención, no se limitó al acompañamiento simbólico, no fue la esposa de ella, solamente se quedó, sino se involucró, formó parte de las redes políticas y sociales que sostuvieron este ideario pues, maderista, respaldó las acciones organizativas organizadas por este movimiento y por supuesto que llegó a asumir la postura firme frente a los acontecimientos que llegan a derivar en la caída del régimen porfirista. Tras el golpe de Estado de 1913, su conducta evidenció lealtad institucional y coherencia ética ante el escenario de esta violencia e inestabilidad. Como tal, de la revolución ideológica, Juana Belén Gutiérrez fue una mujer pues, cuya arma principal fue la palabra. Fue periodista, fue maestra, fue activista y revolucionaria
hizo el pensamiento crítico, hizo del pensamiento crítico y la escritura un instrumento de denuncia contra la injusticia social y la dictadura porfirista. En 1901, así una fecha importante o bueno, digna de mencionar, llega a fundar el periódico Vesper y ahí es este lugar, desde este momento, desde este lugar, desde este periódico, bueno, es donde se llega a cuestionar abiertamente los abusos del poder que se existían en ese entonces. Defendió a trabajadores, a campesinos y denunció las desigualdades estructurales que marcaban a la sociedad mexicana. Si hoy vemos estas desigualdades entre la sociedad, por supuesto que en ese momento histórico, en ese momento de la formación de México, en ese momento de esa sociedad, por supuesto que eran muchísimo más marcadas. Y por supuesto que le llega a costar, pues obviamente como muchas otras de mujeres que han participado, pues le llegó a costar la persecución y el encarcelamiento y el exilio. Pero es digno de mencionar que nunca pues, renunció a sus convicciones y pues ella, pues para Juana Belén, realmente el periodismo no era solo un oficio, o sea, una cosa más, sino más bien era un compromiso ético con la verdad y con los sectores más vulnerables. Dolores Jiménez y Muro, por supuesto que también con un pensamiento político bastante radical y bastante duro, fue precursora del feminismo al conformar grupos de mujeres, maestras, campesinas, intelectuales, obreras para defender los derechos políticos, los derechos sociales y particularmente los derechos de la mujer. Y nos detenemos en este momento, estamos hablando ya del tema de la posrevolución, o sea, el momento de la revolución. Estamos hablando de 1900, principios de 1900, entonces con lo cual, ¿qué es lo que está pasando en este momento con el tema de lo que hoy nos convoca, que es el feminismo? El feminismo, como todas sabemos, o todas y todos conocemos, se desarrolla y evoluciona, se desarrolla y evoluciona a lo largo de la historia de finales de 1700 y por supuesto que tenemos la necesidad para poder comprender y encajar que estamos hablando de las diferentes olas, primera ola, segunda ola, tercera ola. Entonces ciertas olas, todas las olas han tenido características y es en este momento más bien todas estas mujeres, también las de la independencia, por supuesto que les llegaron noticias de los movimientos políticos y sociales, culturales que se estaban gestando en otros países. Son mujeres, para mí, son mujeres letradas, son mujeres que les llegan las noticias y son mujeres que la apuestan por este cambio radical de lo estipulado por la sociedad hasta en ese entonces. Dolores Jiménez y Muro se le considera como una de las figuras intelectuales y políticas más relevantes en los antecedentes, con los antecedentes de este movimiento, concretamente de la Revolución Mexicana. Es escritora, periodista y activista también. Articuló una crítica firme frente al autoritarismo porfirista y de las desigualdades sociales de su tiempo, convirtiéndose, por supuesto, en una voz de notable influencia dentro del pensamiento opositor de inicios del siglo XX. ¿Qué es lo que está pasando ya después en el post-revolución y lo que yo podría mencionar como ya llamamos el sufragismo? Si recordamos las olas, les caracterizan ciertos derechos. Y aquí en México estamos hablando ya del sufragismo, o sea, estamos hablando del derecho electoral, de lo que conocemos hoy como derecho electoral, el tema de votar primero, tener el acceso a votar y después el acceso de poder participar. Pero todo va paulatinamente, ¿no? Y bueno, pues por supuesto no podemos dejar de mencionar, y tampoco el paseo lo hizo, a Ermila Galindo. Y Ermila Galindo pues fue una de las voces más lúcidas y audaces del feminismo mexicano en los años de la Revolución. Fue maestra, escritora, conferencista y activista política. Articuló una propuesta clara en favor de la igualdad jurídica y del reconocimiento pleno
de los derechos civiles y políticos de las mujeres. Y en esto, en un contexto pues, en el que tales demandas resultaban profundamente pues, disruptivas. Ella llegó a ser colaboradora cercana del constitucionalismo encabezado por Venustiano Carranza, y ella llega a utilizar esta tribuna pública y la prensa para poder difundir estas ideas orientadas a la emancipación femenina. Como todos sabemos, y no podemos dejar de mencionar, su participación en concreto en el 1916, pues envía al Congreso Constituyente de Querétaro esta propuesta formal para reconocer el sufragio femenino. O sea, hay que entender que estamos hablando de 1916 y todavía nuestra Constitución, la que conocemos hoy por hoy, es la de 1917. Entonces, ella llega a enviar al constituyente pues estas primeras propuestas, ¿no? Esa propuesta formal ya de él para reconocer el sufragio. Y bueno, pues llega convirtiéndose en una de las primeras mexicanas en plantear de manera sistemática esta demanda en el ámbito legislativo. Elvira Carrillo Puerto, y hay mucho más que mencionar de ella, pero por el tiempo y porque solamente se trata de dar una radiografía de sus hechos y de su vida de cada una de ellas, no nos detenemos más en ello. Pero podemos mencionar a Elvira Carrillo Puerto y pues obviamente, sin duda alguna, es una de las figuras también más representativas de este tema del feminismo y de la lucha por los derechos políticos de las mujeres en México durante la primera mitad del siglo XX. Es originaria de Yucatán y bueno, desarrolló una intensísima labor como activista, también como educadora y promotora social, vinculando estos derechos de los que tanto estamos mencionando, de los derechos femeninos, con demandas amplias de justicia social, acceso a la educación y esa transformación de las condiciones de vida de las mujeres y especialmente, y ella puntualiza, especialmente las del ámbito rural. Entonces si vamos viendo, se va como construyendo y se va perfeccionando todo lo que tenemos hoy como la concepción de los derechos de las mujeres, ¿no? O del feminismo, todo en relación del 8M. Su participación histórica, por supuesto, adquirió especial relevancia por su decidido impulso al sufragio femenino y por su intervención directa en la vida política del país. Fue una de las primeras mujeres en ser electa diputada local, concretamente en 1923, diputada local de Yucatán. Y bueno, este hecho la constituyó, este hecho pues llegó a ser un antecedente fundamental de la ampliación de la ciudadanía política de las mujeres. Su trabajo dentro de organizaciones femeninas y su defensa política de temas como el divorcio, el control de la natalidad y la emancipación femenina la colocan como una figura adelantada del tiempo. Y aquí me detengo para poder porque se me vino el tema del divorcio. El divorcio para esta época y el divorcio para nuestro momento que tenemos hoy, o sea, 2026, ya estamos hablando del siglo pasado, y si nos vamos más atrás, del código de Napoleón Bonaparte en su aportación sobre el matrimonio, de lo que se concebía y también del tema del divorcio, ¿no? De las causales. Y ahí se los dejo que lean el 321 para que vean una que solo era, esta es como cápsula, nada más hacer un breve contenido del desarrollo y la evolución de otros de los conceptos, ¿no? Como es el matrimonio y también puede ser el divorcio y cómo ha evolucionado y cómo ha cambiado. Pues bien, para ir cerrando, yo creo que no podían dejar a un lado de mencionar a estas mujeres indígenas. Porque si se dan cuenta, comenzamos con Sor Juana Inés de la Cruz, por supuesto, una figura emblemática de la Nueva España,
Pero nuestra historia de como México no empieza ahí. Empieza mucho antes de la llegada de los conquistadores, mucho antes de la llegada de los castellanos. ¿Y qué es lo que pasa con este papel tan importante que hacen las mujeres indígenas? Después, se acaba de incorporar, en este año, en enero del 26, se sumaron 6 figuras en el Paseo de las Heroínas, y se trata de esculturas dedicadas a mujeres ancestras que obviamente llegaron a marcar la historia de México y que durante siglos pues también fueron invisibilizadas, ¿no? Esta iniciativa pues buscó resignificar este espacio público y reconocer el legado de estas mujeres indígenas en la construcción que estamos hablando y que estamos reiterando varias veces de lo que es el país México. Estamos hablando de la Reina Roja, hablando por supuesto de la Señora de los 6 Monos, de Isabel de Moctezuma, por supuesto de la Malinchín, Heredia y demás. Y esto creo que ha sido bastante oportuno y bastante atinado de incorporarlas y hacerles mención. Yo creo que y por supuesto, van a haber muchísimas mujeres anónimas, muchísimas mujeres que no solamente en momentos cruciales que fueron estos momentos sociales que hemos mencionado, participaron en esta parte de la política, en esta parte de ser mensajeras, en esta parte de aportación con su dinero, sino también de todas aquellas mujeres que acompañaron a sus parejas en los momentos por ejemplo, de las Adelitas, ¿no? ¿Cuántas podemos mencionar? ¿Cuántas acompañaron a los señores? Y que, por supuesto, estamos hablando y reconociendo a todas aquellas que no se han podido pues saber los nombres, porque muchas están todavía en los archivos, pero muchas todavía no aparecerán ni en los archivos. Entonces, estas mexicanas anónimas, forjadoras de la República, mujeres que por supuesto han preservado sus lenguas y esto representa pues forjar, ¿no? La patria, y han pues preservado la cultura, la gastronomía y todas. Entonces, me quedaría con esta última pues pensamiento, o más bien reflexión. Y esto, por supuesto, a las millones de mujeres que no ocuparon los grandes relatos oficiales, pero que sostuvieron la vida, a quienes defendieron a sus pueblos, abrieron camino y resistieron la injusticia, lenguas y nuestra cultura gastronómica, actos fundamentales para forjar la patria. En síntesis, este recorrido podemos seccionarlo en estos 4 rubros o en estos 4 apartados que los realicé. Y es, bueno, pues desde la pluma, desde el intelecto, desde la red, desde el sacrificio, desde la parte política, de la parte también educativa, ¿no? De la parte de la estrategia, se pueden ver y se pueden reconocer el papel de todas y cada una de ellas. Creo que cada una de estas mujeres, pues ahí enfocadas, nos recuerda que la historia pues no pertenece solamente a quienes ocuparon los grandes relatos oficiales ni los grandes puestos, sino también a quienes desde distintos tiempos y contextos sostuvieron la vida, como lo mencioné, y defendieron a sus pueblos, ¿no? Que cabe, por supuesto, necesario mencionar. Es importante destacar que aún hoy, pues por supuesto, en día hay millones de mujeres que sufren varias formas de discriminación y de violencia con base en su género, entre las cuales pues se destaca esta falta de autonomía y derechos reproductivos, que todavía queda mucho que hacer. Y a pesar de la discriminación por motivo de sexo o de género, esté prohibida en casi todos los tratados internacionales, y también, por supuesto, con lo que lleva, o muchos sí mencionados, pero no respetados, los derechos humanos. No se ha logrado la consolidación tal cual, y creo que eso me podría quedar, del principio de derechos iguales para hombres y mujeres, y la protección y el fomento de los derechos humanos de las mujeres con responsabilidad
de todos los estados. Creo que me quedaría con esta parte de un legado histórico. El conmemorar el 8M es exigir, es mirar de frente la deuda histórica, las heroínas de ayer, obviamente estas mujeres que dialogan con las mujeres de hoy y que luchan desde las aulas, hogares y trabajos y territorios. Creo que son un gran ejemplo que podemos tener y es una parte de poner pausa y reconocerles su papel tan importante, primordial, y esta parte de que son la solidez y que forman parte de la solidez de nuestro Estado mexicano. ¿Cuál sería nuestra deuda actual? Creo que sería que, como lo mencioné, pese a muchísimas letras estipuladas en los tratados internacionales, todavía no tenemos una realidad plena, no son iguales los derechos, ¿no? Y persisten muchísimas pues brechas todavía en la autonomía de los derechos reproductivos, en la erradicación de la violencia de género y en muchísimos más. En el de educación, en los sistemas, en las sociedades rurales, en esta parte de que estamos hablando de los roles también, de los roles de género, que se les carga a veces más a las mujeres que a los hombres. O sea, yo creo que, y me quedaría con esto, que hay muchísimo que trabajar, muchísimo que luchar desde la parte de la empatía con los hombres, con las mujeres juntos, porque somos un equipo y es una unidad, ¿no? Y por unas sociedades venideras mucho mejor de las que tenemos hoy. Y con este agradecimiento de lo que hicieron nuestras antecesoras y esta responsabilidad también luchar para poder hacer una mejor sociedad para las que vienen atrás de nosotras. Muchísimas gracias a todos y a todas y espero que les haya sido interesante y por supuesto no puedo dejar de mencionar que les queda, que si no conocen esta parte de la Ciudad de México que a mí me sorprendió, porque también en este 26 de enero pues se añadieron estas últimas 6 estatuas, pues los invito a que lo hagan y que lo puedan disfrutar y que puedan reconocerles a estas mujeres. Muchas gracias, muy buenas tardes. Muchas gracias, doctora Adriana. Por supuesto, agradecemos primeramente el tiempo que ha dedicado esta tarde, pero también este mensaje que va mucho más allá de una cuestión histórica, sino a la oportunidad de deconstruirnos, de reeducarnos en la igualdad, en los derechos humanos y sobre todo en ese romper el silencio del que nos hablaba, ¿no? El anonimato de tantas mujeres que han sido parte también de la construcción de la historia del país y de la democracia. Muchísimas gracias, doctora Adriana, y ahora vamos a pasar a la entrega del reconocimiento. Me permitiré leerlo. La Benemérita Universidad Autónoma de Chiapas, a través del Instituto de Investigaciones Jurídicas, otorga el presente reconocimiento a la doctora Adriana Yolanda Flores Castillo por su valiosa participación como ponente de la conferencia Las heroínas que caminan con la historia, las mujeres del Paseo de la Reforma, realizada en modalidad virtual en el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, el día 17 de marzo de 2026. Firma, doctor Jorge Alberto Pascasio Bringas, director del Instituto de Investigaciones Jurídicas, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, marzo 2026. Muchas gracias, doctora. Le haremos llegar, por supuesto, de manera digital y física este reconocimiento. Y pues antes de cerrar la sesión, invitamos a todos a encender sus cámaras para la toma de la fotografía oficial, que tengamos todos un recuerdo de esta amena charla y de todo este gran conocimiento que nos ha compartido la doctora. Por favor, Juan Carlos, si nos puedes indicar cuando ya vayas a tomar las capturas. Sí, enseguida. ¿Listos? Listo. Muchas gracias, Juan Carlos. Muchas gracias a todas y a todos y desearles una excelente tarde. Muy amables, muchas gracias. Gracias por su tiempo y su apoyo. Gracias. Gracias a todos. Enhorabuena, doctora. Excelente cátedra. Gracias a todas y a todos. Y saludos a todos nuestros alumnos y alumnas. Bonita tarde a todas y a todos.